Lo primero es un repaso de electrodinámica. Tenéis una hojita que se ha debido repartir. Esto es de repaso, pero como cada uno viene de un curso o de otro, nivelamos la pared antes de seguir, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenéis en la ecuación 1 es la ecuación de Schrödinger acoplada a un campo electromagnético. Si alguien no entiende eso, se ha equivocado de curso. Pero bueno, os lo escribo. Y os recuerdo que satisface una transformación gauge, una transformación de calibración. Los potenciales hay que calibrarlos, pueden estar más arriba o más abajo. Esa es la ecuación 2. Si uno rota una fase, la función de onda psi, la ecuación de Schrödinger en sí no es invariante bajo esa rotación, porque aparece una derivada de esa fase. Fijaos que nabla actúa sobre psi. Si esa fase, que aquí es chi, depende del punto, pues el laplaciano de esa fase pues no se cancela. O sea que la ecuación de Schrödinger no es invariante si la fase depende del punto. Se consigue eliminar esa dependencia mediante la rotación que tenéis justo encima del potencial escalar y del potencial vector. Bueno, estas fases se forman un grupo conmutativo evidente. Uno puede multiplicar por una fase, multiplicar por otra y hacer lo mismo cambiando el orden. Esa es la ecuación 3, es un grupo que es U1. ¿Vale? O sea que la ecuación de Schrödinger no relativista es invariante bajo transformaciones U1 una vez acoplada al campo electromagnético. Bien, a continuación os recuerdo la formulación lagrangiana, ¿vale? Tenéis en la ecuación 4 la ecuación de Euler-Lagrange, que son las ecuaciones de movimiento que se derivan de un lagrangiano. En la ecuación 5, la versión, si tenemos un campo continuo, campo de velocidades o un campo electromagnético o lo que sea. En concreto, centrándonos en electrodinámica, la ecuación 6 es la densidad lagrangiana para la electrodinámica pura, para los fotones, es el lagrangiano del campo electromagnético, en unidades de Heaviside-Lorentz. Eso quiere decir que en las ecuaciones de Maxwell no hay factores de 4pi, pero sí los hay en la ecuación de Coulomb y la ley de Ampère. En la versión tradicional hay uno entre 4pi. Epsilon 0 no, epsilon 0 se va a 1. O sea, es una versión del sistema gaussiano racionalizado. Bueno, entonces, la idea de introducir una densidad lagrangiana es porque, claro, un campo electromagnético está distribuido por todo el espacio. Eso está explicado aquí entre las ecuaciones 4 y 5. Bueno, a continuación demuestro que es muy sencillo, que las ecuaciones de movimiento son efectivamente las que se derivan de esa densidad lagrangiana. Acabamos en la ecuación 10. Entonces, para una teoría con otros grupos de transformaciones que no sean el U1, simetrías más altas, por ejemplo SU3, lo que vemos que tienen los quarks, 3 colores, pues habrá unas ecuaciones de movimiento también, pero no se usan mucho. Las ecuaciones de Yang-Mills clásicas no se usan demasiado porque los sistemas que tenemos, el protón, el neutrón, los piones, etcétera, son sistemas cuánticos cerca del estado fundamental. Entonces no están en el régimen clásico. Sí se usan en algunos contextos especializados, como en colisiones de iones pesados, donde los campos de color son muy intensos, ¿vale? Pero yo no voy a entrar ahí, o sea que os dejo aquí simplemente la demostración para que la recordéis de que esa densidad lagrangiana devuelve las ecuaciones clásicas del campo electromagnético, pero no voy a hacer las de la teoría de Yang-Mills, ¿vale? Lo último es que os enseño la ecuación de Dirac libre. La ecuación de Dirac la hemos visto aquí, es la ecuación 11. Bueno, también se puede derivar de una densidad lagrangiana. Imaginad que psi, en vez de ser una función de onda de una partícula, la eleváis a ser un campo que cubre el espacio, igual que el electromagnético, que describa fermiones en cualquier punto del espacio. Pues entonces tendrá una densidad lagrangiana y unas ecuaciones de movimiento. Pues se derivan igual. Ahí tenéis el lagrangiano y tenéis explicado cómo se obtiene mediante la ecuación de Euler-Lagrange la ecuación libre de Dirac. Bueno, empecemos por ejemplo por el campo electromagnético a la ecuación de Dirac, por centrarnos en algún sitio. Entonces, hacemos una transformación de fase, igual que la que tenéis en la hoja, que dependa del punto. ¿Qué le pasa al lagrangiano de Dirac? Cogemos la densidad lagrangiana, que es psi barra, lo que tenéis ahí escrito, y parcial menos m psi, y ahora aplicamos esta rotación de fase al campo de Dirac. Por este lado recogemos el inverso, a continuación viene i derivada menos m, y por el otro lado recogemos la rotación de fase en sí. ¿Vale?
Lo que ocurre es que la rotación de fase depende del punto y del tiempo, con lo cual esa derivada actúa sobre la fase, no actúa solo sobre el campo que hay a la derecha. Así que aquí tenemos psi barra elevado a menos i q chi y derivada elevado a i q chi, cierro, más i parcial menos m, vuelvo a cerrar, por psi. El Lagrangiano de Dirac, bajo esa transformación de fase, genera dos trozos. Uno que es lo mismo y otro que no se nos cancela porque la fase, que ahora actúa solamente sobre este trozo, ya no actúa sobre el campo. La actuación sobre el campo la he escrito aquí, regla de Leibniz. Pero esta fase sí es derivada, entonces no puedo cancelar ese trozo, eso no es cero, ¿vale? Bueno, el arreglo es el mismo que en la mecánica cuántica no relativista. Le acoplamos el campo electromagnético para compensar este cambio del lagrangiano, ¿vale? Lo que cambia el lagrangiano aquí es I gamma mu y Q derivada de la fase. La derivada de la exponencial es la exponencial por IQ por la fase, derivada. Y ahora sí, cancelo las exponenciales, pero me queda esto, que no es cero, si la fase depende del punto, ¿vale? Entonces vamos a probar el acoplo mínimo. ¿En qué consiste el acoplo mínimo? Cogemos la derivada y la elevamos a esta derivada de mu, que va a ser la derivada más i e a. Le sumamos el campo electromagnético. E y q son lo mismo en toda esta pizarra. Esto es la q. Okay. Si pongo alguna e es una q. Bueno, no, da igual, voy a poner ya es. A partir de ahora la carga es la del electrón. Vale, entonces, ¿cómo queda el Lagrangiano de Dirac mediante ese acoplo mínimo? El Lagrangiano de Dirac acoplado a, pues es psi barra i parcial menos ea menos m psi. Si ahora transformamos gauge, una transformación de calibración, giro la fase de la función de onda, pero también recalibro el potencial, ¿vale? Pues esto es psi barra elevado a i q chi y derivada menos e. ¿Cómo se transforma el potencial? Pues a menos parcial chi, lo tomo de mecánica cuántica no relativista, lo mismo, menos m, vamos a probar esto, por elevado a menos i e chi, he dicho que q era e, y al final el campo de Dirac igual a psi barra i gamma mu i e derivada de chi más lo que viene de aquí, que es e derivada de chi. Y ahora, con la derivada y a, puedo reconstruir otra vez la derivada covariante por psi. Entonces, cuando la derivada actúa sobre la función psi, la pongo ahí. Y cuando actúa sobre la fase, la pongo aquí. Evidente, ¿no? Si actúa sobre la fase, la pongo aquí. Bueno, pues ahora estos dos trozos se cancelan. O sea que esa transformación del campo, a menos una derivada, está pensada para cancelar la transformación del lagrangiano libre. Así que como se cancelan, esto pasa a ser psi barra i por la derivada covariante menos m psi, que es donde hemos empezado. Es lo mismo de arriba. O sea que el Lagrangiano de Dirac acoplado a mediante este acoplo mínimo es invariante bajo transformaciones de calibración. Podemos recalibrar el potencial a la vez que rotamos los espinores. Bueno, entonces ya solo queda añadir la parte de Maxwell pura que visteis en electrodinámica que tenéis en esa hoja y tenemos el Lagrangiano completo de la electrodinámica, que es psi barra i de menos m psi menos un cuarto de f mu nu f mu nu.
donde esta derivada es la derivada usual más IE por A, ¿vale? Esto no lo hemos hecho así en este curso. A principio de curso podíamos haber formulado la teoría y haber empezado a sacar reglas de Feynman de aquí, pero requería un poquito más de teoría de campos. He preferido seguir la discusión de mecánica cuántica. ¿Vale? Hemos hecho casi todo el curso con mecánica cuántica. Pero ese es otro punto para comenzar. Tenemos una formulación lagrangiana. Un pelín más sofisticado. Bueno, aquí hay una cierta belleza teórica en el que tenemos una invariancia bajo refasajes simultánea a la recalibración de los campos electromagnéticos. Voy a poner una teoría que no tenga esa belleza para ver la diferencia. Pensad en este lagrangiano, una densidad lagrangiana que describa la dispersión pión-nucleón. Y para que practiquéis una vez os he puesto un problema sobre él. Entonces voy a poner aquí el espinor del nucleón I derivada menos m más una constante, la A axial, 2, el pión gamma 5 y el nucleón. Eso es un modelo de Mickey Mouse de cómo se acopla el pión al nucleón si no lo miro muy de cerca, ¿vale? Si no resuelvo los quarks, el acoplo nucleón-pión es un acoplo de Yukawa. Aquí vemos un vértice de contacto en el que el nucleón y el pión se acoplan en un punto. Los tres campos están evaluados en X, o sea que hay tres partículas en el mismo punto. Bueno, pues ¿qué diagramas de Feynman salen de aquí? Por ejemplo, nucleón-nucleón mediante intercambio de un pión. Entonces en el vértice pondría el término de interacción que es GA medios de gamma 5. Aquí pondría en el vértice GA medios de gamma 5. Nucleón de momento P, nucleón de momento K, nucleón de momento P', nucleón de momento K'. ¿Vale? Tenéis un lagrangiano, podríais construir las reglas de Feynman, espinor, vértice, espinor, y calcular una amplitud. Y os he dejado un problema para que practiquéis. Y claro, hay un término cruzado porque los nucleones son indistinguibles. Bueno, pues ese lagrangiano no tiene una invariancia bajo simetría de calibración local. Aquí no hay invariancia gauge local. Si roto aquí una fase, el campo del pión no compensa esa fase. ¿Vale? Porque esta derivada es un vector y eso no. O sea que eso es un lagrangiano con menos simetría. ¿Qué simetría tiene este lagrangiano? Sí tiene una simetría bajo rotaciones globales. Si la fase no depende del punto, si roto esa fase del espinor en todo el espacio a la vez, la rotación es la misma en todas partes, entonces el lagrangiano sí que es invariante, pero no es invariante bajo rotaciones de fase locales. Más aún, nucleones hay dos. Esto en realidad es un doblete, protón-neutrón, es un doblete de isospin. O sea que la rotación de fase también puede involucrar una rotación de lo que es un protón y un neutrón. O sea que este lagrangiano tiene una invariancia bajo un grupo de rotaciones SU2 de isospin globales. Locales no, porque no podemos cancelar la derivada de la fase como ocurre en electrodinámica. Bueno, pues la pregunta es, ¿hay alguna teoría que involucre los quarks y que sea invariante bajo refasajes de manera local, lo cual es una teoría más fuerte? La respuesta es sí, y es la cromodinámica cuántica, que es lo que voy a hacer ahora, ¿de acuerdo? O sea que os voy a formular la cromodinámica cuántica. Vamos a coger para los quarks y les vamos a poner el índice de color. La simetría de sabor sabemos que no puede ser una simetría local porque el quark extraño tiene una masa 100 y pico megaelectronvoltios mayor que el U y el D. Y el U y el D ni siquiera son perfectamente indistinguibles. Uno tiene 2 y el otro 4 o 5, o sea que casi no tienen masa, pero la masa que tienen es muy distinta la una de la otra. O sea que el sabor no nos sirve. Vamos a intentar construir una teoría de la fuerza entre los quarks con el grado de libertad de color, que si no, no sabríamos para qué está ahí. Vamos a darle uso. Bueno, pues los quarks vienen en tres colores, rojo, verde y azul. Entonces, este espinor se transforma si aplicamos una rotación en ese espacio de color con una matriz, que es 3×3. ¿Vale? Y vamos a parar
a elevado a i g alfa a ta psi, donde esa ta es la matriz de Gell-Mann lambda a partido por 2, ¿vale? Alfa a son fases, necesitamos 8. Aquí hay 8 números, porque había 8 matrices de Gell-Mann. Eso está sumado sobre A. Bueno. Entonces, ¿cómo construyo un lagrangiano que sea invariante bajo refasajes locales con ese ladrillo? ¿Qué es lo que tengo? Pues vamos a empezar, como son fermiones, con el lagrangiano libre de Dirac. Así que empiezo con el lagrangiano de Dirac, psi barra c y derivada menos m. Psi c. ¿Vale? Y ahora repito el mismo truco que aprendimos en electrodinámica hace 5 minutos. Voy a coger esa derivada y la elevo a una derivada mayúscula que va a ser la derivada ordinaria, voy a poner de mu, va a ser la derivada ordinaria más i g, y aquí vendría la fase en el campo. Aquí vendría el campo en electrodinámica, pondría A. Pero ahora no tengo A, tengo 8 campos. Cada TA de estos se puede, claro, porque pensad que un quark y un antiquark se pueden aniquilar en 8 combinaciones de color por cada matriz de Gell-Mann. Rojo, antiverde, para dar algo que sea rojo, antiverde. Con lo cual aquí tengo 8 campos. ¿Vale? O sea que el campo del gluón, vamos a llamarlo gluón, que es el cuanto del campo, pues vienen 8 colores, 8 combinaciones de color. Y esto multiplicado por TA. Bueno, y sumado de 1 a 8. ¿De acuerdo? No es 9, es un grupo 3×3, pero no es 9 porque estas matrices tienen determinante 1, acordémonos. ¿No? Bueno, pues la pregunta es, ¿cómo se debe transformar el campo para que el nuevo lagrangiano con esta D en vez de la derivada habitual sea invariante bajo refasaje y calibración? ¿Cuál es la recalibración del campo que nos hace falta? Bueno, pues entonces, de nuevo, escribo esta matriz como una exponencial, aquí lo tenemos. El psi barra va a ir con la exponencial inversa, GA alfa TA psi barra por el otro lado, ¿vale? Esa es la relación inversa. Lo sustituyo en el lagrangiano y a ver qué queda. Bueno, me hace falta también ver el término de masa. Empecemos por el término de masa. Ese es invariante. Eso es fácil de ver. Psi barra psi, la masa sale fuera. Aquí va la exponencial y aquí va la exponencial y se cancelan y queda lo mismo. La dificultad, igual que en QED, viene del otro. Pues vamos a pedir que el otro término también sea invariante bajo recalibraciones simultáneas de fase y campo. Entonces, el truco es hacer que la D, claro, psi va a recoger esa fase, la exponencial de esa matriz. Psi barra por D, para que se cancele, tiene que recoger la inversa. Entonces las puedo cancelar. Elevado a algo por elevado a menos algo, 1. Es decir, que la derivada, lo que queremos conseguir es que la derivada de psi se transforme igual que psi. Entonces esa derivada se le llama derivada covariante. Porque varía, si la derivada varía igual que el campo, al tomar psi derivada psi, fa, se cancelan las matrices. Bueno, entonces ¿eso qué quiere decir? Le voy a poner la i, no me cuesta nada. Quiere decir que la derivada transformada tiene que ser igual, ojalá, eso es lo que quiero conseguir, a elevado a ig alfa ta y de psi, que es como se transformaba el campo sin derivar. Si conseguimos eso, todo cuadra. Y el lagrangiano es invariante bajo refasajes. Bueno, pues esta ecuación habrá que explorarla. Entonces lo que voy a hacer es ver, al exigirlo infinitesimalmente, nos vamos a quedar a primer orden en un desarrollo en cómo cambia el campo. Va a parar a más delta A y la fase. Me voy a quedar a primer orden esas dos cantidades. La fase y la variación del campo. Es decir, A va a ir a parar a A' y decimos que A' va a estar cerca de A. Vamos a expandir cerca de A. Bueno, si hago eso, este primer término es gamma mu y derivada, los voy a escribir todos la primera vez, y derivada menos g ta
por A a mu menos GTA delta de A a mu, he expandido la derivada, entonces a A le he sumado delta A, ahora expando psi, porque psi rota, así que 1 más IG alfa B por TB, cuidado que cambio el índice para evitar coincidencia, que hay una A, luego aquel tiene que ser B, ambos están sumados de 1 a 8, y finalmente psi. Eso es el lado izquierdo. Ahora el lado derecho. Lo que quiero es que esto sea igual a... Expando aquí a primer orden y aquí no expando nada porque eso es lo original, o sea que es muy fácil. 1 más IG alfa A TA falta un trozo, no cerréis la línea. Veces, ahora simplemente escribo lo que es D, 1 más IG alfa B TB psi. Ya está. Si conseguimos que eso cuadre, que esa igualdad sea cierta, tenemos un Lagrangiano invariante bajo refasajes y recalibraciones. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Tenéis que tener cuidado de que la derivada actúe sobre todo lo que hay a su derecha. Es decir, que esta derivada actúa sobre esta fase y sobre ese campo. ¿Vale? Haced esto y entonces encontraréis que la condición pues es TA por delta de A, le meto la matriz gamma mu, debería ser igual, a ver si es cierto, a IG alfa A TA TB AB menos TA derivada de la fase alfa A menos IG TA. Probablemente mientras lo vais escribiendo lo veáis. No es difícil. ¿Vale? Esa es nuestra interrogación. ¿Es esto cierto? Si conseguimos que esto sea cierto, tenemos una teoría invariante bajo refasajes y recalibraciones. Bien. Pues entonces ahora factorizamos gamma mu. ¿Vale? Y si factorizamos gamma mu, aquí va a quedar un conmutador de t's entre este término que es TATB y aquel término que va a ser TBTA. Y queda TA delta de AA igual, eso es lo que buscamos, menos TA derivada de la fase. Fijémonos que esto es lo que pasaría en electrodinámica. Si estuviéramos en electrodinámica, ¿cómo cambia el campo? Pues el campo se le suma la derivada de la fase, ¿vale? Los potenciales pueden cambiar sumándoles una derivada total. O sea que si solo hubiera esto, sería electrodinámica. Lo que pasa es que en electrodinámica las cosas conmutan, porque es un grupo conmutativo, y aquí no. Aquí tenemos dos términos más, uno con TATB y otro con TBTA. Así que se lo añado, esto es lo nuevo, y G, AB mu, alfa A y el conmutador de las dos matrices de color, TA con TD. Como son matrices 3×3, eso no tiene que conmutar en general. Recordemos que TATB eran las constantes de estructura y FABC, TC. ¿Vale? Bueno, entonces, si factorizo la T, organizo los índices y saco las T's de esa ecuación, pues queda cómo cambia el campo en cromodinámica cuántica. Menos derivada mu, alfa A, la fase, eso sería la electrodinámica, pero haré un término más, G alfa, A, he puesto los índices abajo, mu, este abajo, mu. Y finalmente la constante de estructura F. Esa ecuación, es decir, si el cambio del campo es la derivada igual que en electrodinámica más este término, que es proporcional al campo y lleva la constante de estructura y la fase, tenemos una teoría invariante, dime. Alfa son las fases. No, son las 8 fases. El índice lo lleva la matriz T. El índice de color lo lleva la matriz T. Teníamos una matriz U que era elevada a menos A más I
G alfa A T A. Alfa puede ser una fase que dependa de X, son 8, ¿vale? Pero el índice quark, el índice de Dirac, lo lleva la matriz T. Esto es para el grupo no abeliano arbitrario. Para cualquier grupo me dais las constantes de estructura y eso es como varía el campo. Por ejemplo, vamos a ver SU2. ¿Qué pasa si el grupo fuera SU2? Esto no es un ejemplo académico porque las interacciones débiles, de las que hablaremos la semana que viene, a finales de la semana que viene, vienen dadas por un grupo SU2. O sea que esto ya lo tenemos ganado. Entonces, ¿qué va aquí? Pues delta de A sería menos la derivada de alfa menos G alfa B. ¿Cuáles son las constantes de estructura de SU2? El tensor epsilon y j antisimétrico, ¿no? Con lo cual da un producto vectorial. Con lo cual esto es alfa por W. Y tengo que ponerle un índice mu, donde ese índice es el índice de SU2 de isospin. En este caso el isospin débil. ¿Vale? Ese alfa por W es un producto vectorial en el espacio ficticio S de isospin. Eso es lo que dice esta ecuación. Para SU3 no tenemos esta notación vectorial, pero bueno, no es tan evidente porque no tienen iguales dimensiones. Aquí tenemos objetos de 8 dimensiones, pero formalmente es lo mismo. Alfa por A con las constantes de estructura. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿cómo queda el lagrangiano? Queda psi barra y derivada menos m psi, que es igual a psi barra y parcial menos m psi, que es la teoría de Dirac libre para cada quark, rojo, rojo, verde, verde, azul, azul, sumado sobre todos los colores. Y ahora el término de interacción, que sale de, en esa derivada covariante, puedes poner el otro trozo, el trozo que lleva A. Entonces es G psi barra T psi, y la A va contraída con las matrices de Dirac. ¿Vale? Este es el vértice de interacción. O sea que la cromodinámica cuántica tiene un vértice de interacción muy parecido al de electrodinámica cuántica. Lo que ocurre es que el campo se transforma de otra manera. ¿Vale? Vamos a poner ese vértice rápidamente. Bueno, imaginemos que tenemos un quark. Y ese quark en un momento dado del tiempo emite un gluón según este vértice. ¿Vale? Utilizamos un muelle para distinguirlo del fotón. Bueno, entonces, o esto podría ser un antiquark también, no pasa nada. Entonces, ¿qué vértice tenemos aquí? Función de onda, spinor, que ahora además lleva un spinor de color, un objeto de 3 dimensiones de color. Luego lo vemos. Y aquí tendría que poner un vértice que sería, pues, menos G, la constante de acoplo, la matriz, aquí habrá un índice de color y aquí habrá otro índice de color. Entonces aquí vendrá la matriz IJ, o JI si son antiquarks, y ¿qué más? Finalmente, la gamma mu, igual que en electrodinámica. O sea que el vértice de la cromodinámica es igual que el vértice de electrodinámica, pero tiene una matriz de color de estas 3×3. Porque claro, el quark que entra y el quark que sale pueden tener 3 colores cada uno, y la diferencia se la lleva el gluón. Eso en electrodinámica no pasa, el gluón no lleva carga. Aquí los gluones llevan color. Bueno, pues entonces, esto requiere comprobación experimental. Sí. ¿Y los gluones llevan 2 colores? Llevan un color y un anticolor. Están en la representación adjunta del grupo, que son las matrices, de 3×3. Hay 8, porque la traza es 0, y los puedes ver como rojo antiverde, etc. ¿Vale? El que no tienes es el rojo antirrojo más azul antiazul más verde antiverde. Ese es 0. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la evidencia experimental. Entonces os voy a hablar de chorros. Bueno, vámonos a energía suficientemente alta. ¿Vale? Entonces, si yo colisiono 2 núcleos de plomo a energía lo bastante alta, BAF, lo que uno espera en una colisión de 2 hadrones, o de lo que sea, energía muy alta, y esto lo habéis visto en ALICE, es
una lluvia de piones, ¿no? Un montón de piones y también fragmentos nucleares, protones, partículas alfa, lo que sea. Bueno, pero eso no es todo. Muy a menudo lo que uno encuentra no es esto, con una probabilidad bastante alta. Imaginemos un electrón y un positrón que colisionan, un sistema un poco más limpio. Pues, ¿qué sale? Dos chorros espalda contra espalda. Un chorro de piones y protones y antiprotones para un lado y otro chorro en dirección contraria. A eso es a lo que se le llama jets o chorros. En un alarde de imaginación, surtidores. Es como un surtidor de partículas. Bueno, en las colisiones plomo-plomo también ocurre eso. De vez en cuando, además del montón de porquería, se ven chorros. ¿Vale? Pero en electrón-positrón son clarísimos. Bueno, esto naturalmente pensamos que viene de un par quark-antiquark. Debajo de este chorro lo que hay es un quark que va en una dirección y un antiquark que va en la contraria. El electrón y el positrón se han aniquilado en quark-antiquark. El quark y el antiquark se separan a gran velocidad y van fragmentándose en piones. Van atrapando color del vacío y pasándoselo al otro de manera suave y se alejan ya como dos chorros de hadrones, que es lo que vemos en el detector. Los quarks no salen del núcleo, viven unos fermi, como mucho, un fermi, dos fermi. Lo que vemos al final, a medio metro de la colisión, son piones. Bueno, entonces, si esto fuera cierto, la distribución angular sería parecida a la de muón-muón. Recordemos que vimos electrón-positrón para dar muón-muón. Esa sección eficaz la tenemos. La diferencia va a ser que ahora tenemos las cargas de los quarks que son fraccionarias. Aquí estaría la carga del electrón en el problema muón-muón, pero ahora tenemos las cargas de los quarks que son fraccionarias en este proceso. Aquí en este vértice aparece la carga del objeto que se crea, que es SUI por la carga del electrón. La carga del electrón la factorizamos en alfa igual que hicimos en muón-muón, nos queda la del quark. Y además el número de colores, porque como comenté el otro día, aquí pueden ir rojo antirrojo, verde antiverde o azul antiazul. O sea que la diferencia es esto. Bueno, pues si me voy a un experimento de altas energías, lo primero es hacer una foto de los chorros. Ahí tenéis una. Esto es una aniquilación electrón-positrón y eso son las trazas en el detector. Claramente dos chorros espalda contra espalda, dos jets. Y si miramos la distribución angular, pues coincide perfectamente con la distribución de muón antimuón, 1 más coseno cuadrado de teta. O sea que esos dos chorros tienen una probabilidad que viene dada como si debajo hubiera dos fermiones. Fenomenal, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con QCD? Con este vértice. Pues es que a veces hay sucesos de tres chorros. Este descubrimiento se hizo en Alemania, en Hamburgo, en el DESI, y es una fotografía del gluón. En este suceso, una colisión electrón-positrón, ¡paf!, muy energética, no salen dos chorros, salen tres. Eso se interpreta como que uno de estos quarks, el quark o el antiquark, radia un poquito de radiación de frenado, igual que en electrodinámica. Cuando un electrón rápido entra en un metal, típicamente wolframio, tungsteno, el electrón va patinando en el metal, en el campo eléctrico de los núcleos del metal, y va emitiendo fotones de rayos X, que se llama radiación de frenado. Es como funciona la máquina de rayos X del dentista. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Ese quark, en esa colisión, ha radiado un gluón de frenado. ¿Vale? Y aquí lo tenéis fotografiado, tres chorros de partículas. No, claro, esto todo hadroniza. Todos estos se convierten en partículas. Y fíjate que las partículas al final son neutras de color. Luego, además, se tienen que intercambiar en algún momento el color. Típicamente lo arrancan del vacío y una partícula se queda atrasada y se va con las otras, ¿no? ¿Y los tres chorros salen como si formasen un triángulo? O los tres chorros están en un plano y si la colisión es en centro de masas, la suma de los momentos de los tres chorros es cero. ¿Vale? Si un chorro es muy energético, los otros dos estarán más pegados. Ahora voy a discutir eso. El cálculo de la parte de color. Dejadme hacer el cálculo de color, que no habéis visto nunca uno.
Lo que no voy a hacer es la parte de las matrices de Dirac y la cinemática, SU y tal, porque es mucho trabajo y ya lo sabéis hacer de electrodinámica, ¿no? Voy a hacer la parte de color. Entonces tenemos un fotón virtual que emite un quark y un antiquark. Y el quark, a su vez, radia de frenado un gluón. ¿Vale? Bueno, entonces en este vértice tengo una matriz que vamos a llamar... no, aquí nada. Ese es un vértice de electrodinámica, la carga eléctrica de siempre. En este sí. Ese es un vértice de cromodinámica, pues aquí tengo una matriz de color que voy a llamar TA. Entonces, ¿cómo es el factor de color de este diagrama de Feynman? Pues vamos a tener la suma sobre los colores en el estado final y algo al cuadrado como siempre, ¿verdad? Como el grado de libertad de color no es espacial, pues no interfiere ni con las matrices de Dirac ni con los momentos, lo puedo calcular por separado. Bueno, entonces los quarks vamos a denotarlos como color I y al antiquark color J. Entonces aquí tengo las funciones de onda en el estado final. Función de onda I, función de onda J. También tengo la función de onda del gluón, G o A si queréis, pero como es el campo completo voy a poner solo la de color. ¿Y qué más me falta? La matriz TA y J que tengo en el vértice. Fijaos que el color J lo sigo por aquí y llega aquí. O sea que ahí tengo también el color J. ¿Vale? Porque este vértice no cambia el color, produce rojo antirrojo, verde antiverde o azul antiazul. Quark antiquark. ¿Vale? O sea que este color es el mismo que va por ahí. Pues eso es. Entonces si calculáis esto... Como siempre, utilizo la relación de cierre, chi J por chi I daga es la identidad, con lo cual queda TA y J por TA JI, sumado sobre A de 1 a 8 y sumado sobre JI de 1 a 3. Y esto es 4. Esto, la relación de cierre útil para un grupo SUN es esta, TA y J, TA KL, esto es matemáticas, es un medio, hay que coger delta y L, delta JK y restarle 1 entre el número de colores, aquí 3, delta y J, delta KL. Con esa relación de cierre se pueden calcular estas cosas. O sea, no es el mismo. Esto es un quark, así que es J. Eso es un antiquark. Por aquí va antirrojo y por aquí rojo. O sea que ese quark es rojo. ¿Vale? Claro, es que lo he seguido al revés. Si sigo el antiquark hacia adelante es antirrojo. Si lo sigo así es rojo. Date cuenta que he puesto la flecha del tiempo al revés. Vale. Pues esto es. Si NC es 3, si usáis esta fórmula y ponéis NC igual a 3, el factor de color es 4. ¿De acuerdo? Es decir, que este diagrama lleva un factor 4, que se podrá comprobar experimentalmente. Eso es distinto de si fueran fotones. Si fueran fotones, aquí habría un 1. Es 4 veces más intenso, y además es más intenso porque la constante de acoplo entre el gluón y el quark es más fuerte que la constante de acoplo entre el electrón y el fotón. O sea que es un diagrama muy probable. Hay muchos sucesos de 3 chorros, no son raros. Bueno, os voy a enseñar un poquito el cálculo de los sucesos de 3 chorros y la comprobación experimental. Entonces, para ello, como aquí al final tenemos 3 cuerpos, pues conviene usar variables tipo Dalitz, el fotón virtual que puede venir de electrón-positrón, por ejemplo, pero me interesa esta parte. Es un fotón virtual que va a dar 3 cuerpos, quark, gluón, antiquark. Vamos a usar las variables de Dalitz. Entonces podemos definir la masa del sistema quark-gluón, que era el momento del quark más el momento del gluón al cuadrado. No voy a hacer el cálculo, solo voy a dar la fórmula, pero claro, os tengo que definir la notación. Y antiquark-gluón al cuadrado, que va a ser momento del quark, momento del antiquark más momento del gluón al cuadrado. Entonces, en términos de esos, voy a dar la sección eficaz de este proceso. Lo tenéis, si lo queréis ver, en el libro de Aitchison y Hay, en la edición del 89, en la página 312, en la edición de un solo tomo, que está en la biblioteca. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces, la virtualidad del fotón va a ser Q cuadrado. Y queda derivada segunda de la sección eficaz electrón-positrón para dar 3 jets, quark, antiquark y gluón, que a todos los efectos son 3 chorros de partículas. Respecto a esas dos variables de Dalitz, quark gluón o antiquark gluón igual a, entonces hay una serie de factores que os podéis imaginar, S4 del factor de color que acabamos de calcular, alfa cuadrado por la carga del quark al cuadrado, eso nos sorprende, viene de este vértice, el acople al fotón, luego la virtualidad del fotón y luego un sexto de mqg cuadrado dividido por mq barra g cuadrado más lo contrario, q barra g dividido por qg. Esto recordará la construcción de la fórmula de Klein-Mishina que vimos en dispersión Compton, pk entre p'k y p'k entre pk. Ahora os hago la analogía. Y luego de un término más, 2q cuadrado mqq barra al cuadrado, igual que esas dos, pero cambiando el gluón por el quark, ¿no? Dividido por mqg cuadrado mq barra g cuadrado. Dejadme compararla con la Compton. ¿Qué pasaría si tuviéramos Compton, fotón virtual, electrón, fotón, electrón? Eso sería parecido, ¿no? El fotón virtual sería este fotón virtual y en vez de un par quark-antiquark, bueno, habría que cruzar, pasaría ese electrón como un positrón al otro lado y el fotón este rerradiado sería el gluón. Eso es un proceso análogo. Dejadme escribir la sección eficaz de este proceso. Bueno, voy a escribir el elemento de matriz promediado sobre espines, fotón virtual, electrón, para dar fotón real, electrón. ¿Eso qué es igual? Menos 2e cuarta, U entre S más S entre U, y esa es la parte que vimos. Cuando hicimos dispersión Compton nos salía eso, altas energías. Eso es para energías muy grandes. ¿Vale? Menos, y ahora hay un término más que antes no teníamos, que es 2 cuadrado T entre S, U, que lleva las 3 variables de Mandelstam, igual que aquí salen las 3 variables de Dalitz, en el estado final de 3 cuerpos. Este término era 0 porque nosotros hicimos Compton con un fotón real, un fotón físico. Pero si hiciéramos Compton con un fotón virtual en el estado intermedio, habríamos encontrado un término más que es análogo a este. ¿De acuerdo? Entonces, si cojo este electrón, me lo llevo al otro lado, a los electrones los llamo quarks, al fotón lo llamo gluón y meto el color, pues obtengo esa fórmula. Bueno, pues ¿cómo se puede comparar esto experimentalmente? Habrá que buscar, hay 3 sucesos de 3 chorros, pero si quiero comparar las cosas un poquito más, necesito algún ángulo que medir, típicamente, alguna dependencia angular. Entonces eso se hace con algo que se llama el ángulo de Karliner, o ángulo de Ellis-Karliner. Normalmente tenemos en 3 chorros, 3 partículas en el estado final, pues tenemos 3 ángulos que suman 2π, o 2 ángulos independientes. Pero nos vamos a ir a un sistema de referencia especial. Vámonos a un sistema de referencia donde el chorro 2 sea colineal con el chorro 3. Vamos a numerarlos. Elegimos 1, 2, 3, por ejemplo, por orden de energía. Entonces, ¿cómo me voy a un sistema de referencia donde el 2 y el 3 sean colineales? Pues metiendo un impulso hacia allí, ¿no? Coloco un impulso hacia allí que me cancele las componentes paralelas de esos momentos. Hay un sistema de referencia que se mueva hacia allí. Y entonces en ese sistema de referencia estos dos chorros parecen salir espalda contra espalda. Los momentos no son iguales, porque el chorro 1 saldrá con un cierto ángulo y el 3 tendrá que compensar el momento. Bueno, pues este ángulo es el ángulo de Ellis-Karliner. En ese sistema de referencia solo hay un ángulo.
Bueno, y ahora vamos a observar que esta construcción es como Compton, o sea que estamos asumiendo, además del factor de color, que el gluón tiene spin 1. O sea que a la vez vamos a comprobar si es verdad que tenemos una teoría gauge de calibración, donde lo que tenemos es un objeto con spin 1, con un vector AMU. ¿Vale? Y ahora voy y me he dejado la transparencia arriba. Después de montar todo el lío. Eso es la comparación con los datos. Aquí tenemos el ángulo de Ellis-Karliner y el número de jets por unidad de ángulo, unidad del coseno del ángulo. ¿Vale? Primera observación, si tenemos un vector, reproduce la forma. Si ponemos una teoría con un gluón escalar, un gluón sin spin, no reproduce la forma de los datos. Segunda observación, ese cálculo pasa por los datos. Y eso comprueba un poco los factores. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si me he dejado algo. Es posible que falte algún factor, pero los tenéis en el libro de Aitchison. Eso es una comparación entre electrodinámica y cromodinámica. ¿Vale? Lo que ve esta comparación es que el gluón no tiene masa. Ahora ya me olvido de los jets. Dejadme dibujar esto. Esto ya no son 3 jets. Me voy a ir solo a 2. Entonces, imaginaos que colisionáis 2 protones. Pues por debajo podéis tener el proceso QQ barra a QQ barra o QQ a QQ. Estamos hablando de 2 jets, no de 3 jets. Entonces, en esta colisión protón-protón, lo rompemos, da X, y vamos a coger 2 chorros. ¿Vale? Solo 2, no 3. Bueno, pues esto es parecido a si en electrodinámica... Claro, el proceso subyacente es elástico. Igual que si en electrodinámica hiciéramos electrón-electrón para dar electrón-electrón. O electrón-protón para dar electrón-protón. Pero a baja energía, sin resolver la estructura. Pues esta es la comparación. Tenemos el ángulo entre los 2 jets, o el ángulo entre los 2 electrones en electrodinámica, y estos son los datos de Geiger y Marsden de 1909. Que nos enseñan la dispersión de 2 objetos sin estructura electromagnética, la fórmula de Rutherford, vaya. Y lo que tenéis debajo son los datos de cromodinámica midiendo el ángulo entre los 2 chorros. Por tanto, el ángulo entre el par quark-quark a la salida de la reacción. Aquí arriba es distinto, pero abajo ángulo, pues lo mismo, ¿vale? Igual pendiente. ¿Qué aprendéis de ahí? ¿Qué es lo que da esas divergencias a bajo ángulo? En electrodinámica, ¿por qué hay una divergencia de bajo ángulo? ¿Por qué cuando el coseno de teta tiende a 1 la sección eficaz se dispara a infinito? Porque la masa del fotón es 0. Si la masa del fotón es 0, su propagador es 1 entre q cuadrado. No hay masa. Con lo cual, a bajo ángulo, esto tiende a infinito. Y cualquier amplitud tiende a infinito. Pues aquí estamos viendo lo mismo. En la amplitud quark-quark, 2 chorros, lo que se intercambia no tiene masa. Esto es, a altas energías, el propagador del gluón es el de una partícula sin masa. Bueno, a bajas energías es distinto, cuidado. Por ahí no tenemos claro si se puede hablar del propagador del gluón. Habrá que ver. Bueno, pues ya que hablamos de gluones, me falta construir el equivalente al lagrangiano de Maxwell para los fotones, el lagrangiano F-mu-nu. Voy a terminar con eso. ¿Cómo es la parte pura del campo del gluón? La parte puro gauge, o F-mu-nu con un menos un cuarto en electrodinámica, ¿cómo queda en QCD? Tengo que repasar de dónde salía esto. Vamos a ver. Entonces, esta F-mu-nu, como tenéis en la hoja, es la derivada de A
menos lo mismo con los índices al revés. ¿Y esto por qué nos servía? Porque si ahora hago una transformación, recalibramos el campo, pues esto va a parar a parcial mu a nu menos parcial nu chi menos parcial nu a mu menos parcial mu de la fase. Y claro, las derivadas parciales conmutan. O sea que derivada de chi y lo mismo pero con el orden cambiado de chi se van a cero. Y vuelve a quedar lo mismo. Así que este tensor F-nu es invariante. Y como F-nu es invariante, pues la densidad lagrangiana también. Las derivadas covariantes, sin embargo, no conmutan, ¿vale? Vamos a ver esto mismo con las derivadas covariantes. Si yo cojo d mu de nu menos d nu de mu, eso no es cero. Con las derivadas parciales ordinarias, sí. ¿Esto qué da? Lo podéis hacer rápidamente. Derivada más IEA. Derivada más IEA. Menos lo mismo con los índices al revés. Ya no lo escribo. Cambio mu por nu. Y claro, aquí estoy leyendo la derivada mu de a nu, pero allí voy a leer la derivada nu de a mu. Y eso no se va a cancelar. Queda esto, que es precisamente proporcional al tensor de campo electromagnético, ¿vale? Ese es el que lleva los campos E y B en la fila primera y columna primera o columna 0 y B en la matriz 3×3 que resta de manera antisimétrica. Bueno, ¿qué he ganado haciendo esto? Pues eso es una identidad curiosa. En electrodinámica el conmutador de las derivadas es la F. A ver si puedo hacer lo mismo en cromodinámica. Voy a definir un F que sea el conmutador de las derivadas, pero las derivadas covariantes ahora van a ser las que hemos construido antes en cromodinámica. Repetimos el truco y a ver qué queda. De mu de nu menos de nu de mu igual, hacedlo, aquí metéis la derivada y luego hay que poner IG por a mu con un índice A que lleve los 8 colores y la matriz TA. Y queda IG, que es lo que estaba escribiendo, IG a nu, mu menos a mu, nu, que sería lo mismo de electrodinámica, pero de nuevo hay un término más. Como estos son matrices ahora, voy a ponerles el gorrito de matriz porque son matrices de color, es decir, esto es AA por TA de color, ¿vale? Pues aquí queda el conmutador de las AES, AMU con ANU, y cierro paréntesis, ¿vale? O sea que es lo mismo de antes, solo que ahora son matrices y hay un término más, que es el conmutador de las dos matrices. Pues esto, por definición, va a ser nuestro F mu nu en teoría de Yang-Mills. O si sacáis el índice de color, también es un campo de 8 dimensiones en espacio de color, está en la representación adjunta del grupo, se dice, pues es AA nu derivado mu menos AA mu derivado nu menos G, y este conmutador A por A, si lo escribo en términos de las T's, TATB, pues va a sacar las constantes de estructura por T. O sea que G, F, A, B, C por AB por AC. Muy nu. ¿Vale? Lo escribo en componentes para ver aquí los 8 gluones. O sea que esto es igual que en cromodinámica, pero hay un término más. Ahora viene la diferencia. En electrodinámica, eso es cromodinámica, es igual a electrodinámica, pero con un término más, pero hay una diferencia, que es que este tensor es invariante bajo refasajes, bajo recalibraciones. Mientras que este tensor no lo es. Si aquí aplico un refasaje, da otra cosa. No es invariante, ¿vale? Dejadme ver eso. A nos cambiaba así, donde ese por se refiere en general a las constantes de estructura del grupo, no a los epsilon de Leibniz y Dita. ¿Vale? El mu tiene que estar abajo. Y F, si sustituyo aquí esa transformación de A, pues no es invariante, va a parar a F menos G
y el producto vectorial de igual manera, con las Fs, de la alfa con el tensor F. Claro, en electrodinámica todo conmuta. Puedo cambiar el orden de todo. O sea que esto es 0. O dicho de otra manera, en una dimensión no tenemos productos vectoriales. En 8 dimensiones sí. En 3 también. Entonces en SU2 o SU3 tenemos este término. En electrodinámica no, esto es 0 y queda que el tensor F es invariante. Aquí el tensor F no es invariante. Bueno, sin embargo, el lagrangiano completo sí que es invariante. Dejadme escribirlo. Si construyo esta combinación, igual que la de electrodinámica, F por F, lo único que ahora, además de sumar sobre mu y nu, hay que sumar sobre A. Eso es invariante bajo refasajes y recalibraciones. Me falta la parte de Dirac. Psi barra y parcial menos GA menos M por psi. ¿Vale? Esa es la densidad lagrangiana de la cromodinámica cuántica. Y esto es para cada sabor quark. O sea que hay una suma sobre colores y pues sobre sabores. Tenéis 2 sumas. Bueno, ¿que queréis sacar las ecuaciones de campo clásicas? Pues les pasáis este lagrangiano por las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las tengo escritas, pero creo que os las ahorro. Voy a discutir, como estamos en el protón, el neutrón, el pión, en estados cuánticos muy abajo, me va a interesar más la teoría cuántica que la clásica. O sea, lo que hagáis colisiones de plomo-plomo, pues no os va a interesar mucho la clásica. Entonces, lo que me interesa son las reglas de Feynman que salen de este lagrangiano, para calcular amplitudes sencillas. Las de aquí ya las tenemos. Esto es igual que la electrodinámica, excepto que hay un color más, o sea que el propagador tiene una delta de color, el color que entra es el color que sale, y el vértice ya lo hemos analizado cuando he hablado antes de sucesos de 3 chorros. O sea que las reglas de Feynman que me faltan son las de este lado. ¿Qué sale de ahí? Bueno, pues voy a escribir esto en toda su gloria, con todos los términos. Dejadme hacerlo en esta pizarra. Entonces, vamos a escribir la teoría de Yang-Mills o de QCD como... Esa va a ser la parte de Yang-Mills pura. Normalmente, una manera sensata de proceder es llamar cromodinámica cuántica a este lagrangiano completo y decir que esta es la parte de Yang-Mills puro. O sea que si pongo YM me refiero a este trozo. Menos 1/4 de A nu, mu, menos A mu, nu, menos G, F, A, B, C, A, B, mu, AC nu por otro trozo parecido, pero cambiando los índices para que no se repita ninguno, más de 2 veces. O sea que mu y nu ponéis ρ y sigma, A, B y C ponéis D, E, F. ¿Vale? Expandido entero un campo. Vosotros expandís el otro. ¿Y qué está sumado? Está sumado sobre A. No, pues sí que salen. A mu y nu sí que salen, pero B y C no. B y C los cambiáis por otro par de índices que sean D y E. Eso es. Escribís lo mismo y donde pone B y C ponéis D y E. Ya está. Y ahora multiplicáis. Entonces irlos poniendo. El primer trozo es menos 1/4 de AA nu, mu, menos AA mu, nu, por AA nu, mu, menos AA mu, nu. Ese es el primer trozo. Entonces, eso es igual que en QED. Única diferencia, hay 8 campos. O sea que es la electrodinámica 8 veces. ¿Vale? Y el gluón, que se propaga de un quark a otro, ¿qué regla de Feynman tiene? ¿Qué es su propagador? Pues como es igual que QED, tendremos un Q cuadrado en el denominador. Os he enseñado antes la evidencia de que al menos altas energías el gluón no tiene masa, cuando se producen chorros. Y bueno, en el gauge de Feynman, eta mu nu lleva el índice de spin, el índice de Minkowski, y la única diferencia es el color. Como hay 8 gluones, pues este va a ser A, este va a ser B, rojo antirrojo, pues rojo antirrojo. Entonces aquí un delta de AB, ¿vale? Esa es la regla de Feynman para la propagación de un gluón, si alguna vez tenéis que calcular un elemento de matriz. Vale, seguimos. Ahora
voy a coger este término y lo voy a multiplicar aquí, no con el que ya he usado, sino con el otro, el que lleva a por A. Y a ver qué da. Pues este es G medios. Claro, hay una constante G que sale del vértice, ¿no? G medios de AA nu, mu menos AA nu, nu, y luego FADE AD mu AE nu. Y cierro. Vamos a ver. Aquí había un cuarto y aquí he pasado un 2. ¿Por qué? Porque es este por aquel, pero luego hay otro cruzado. Las derivadas aquí por este otro. O sea que hay dos términos iguales. Entonces, ¿qué da ese término? Pues esto nos da un acoplo de 3 gluones. Tengo 3 gluones en el mismo punto. Y si escribo la regla... Fijaos que hay un montón de derivadas. Cada derivada, al transformar Fourier a espacio de momentos, va a ser un momento. Cada una de esas derivadas en el vértice va a ser un momento, al pasar a espacio de Fourier. Entonces aquí tenemos color A, color B, color C. ¿Y cómo voy a tomar los momentos? Voy a tomar todos entrando, para evitar liarme con las permutaciones. K entrando, Q entrando y P entrando. ¿Vale? Bueno, pues ese vértice es GFABC, que es esta F. He renombrado los índices ya. Y luego eta mu nu por K menos P rho más eta nu rho por P menos Q mu más eta rho mu por Q menos K mu, nu, me queda el índice nu, que es feillo, pero no es inmanejable. ¿Por qué salen 3 trozos si aquí solo tengo esto? Porque tenéis que pensar que tomáis el elemento de matriz con 3 gluones yendo a nada o un gluón yendo a 2, ¿vale? O 2 gluones yendo a 1. Y al tomar el elemento de matriz, los 3 gluones tienen que estar en un estado simétrico Bose. Esa simetrización os da esta estructura, que es completamente simétrica, bajo intercambio de los índices, ¿vale? Si cambio A y K, por cierto, aquí no he dibujado los índices. Este es mu, este es nu y este es rho, ¿vale? Y eso es completamente simétrico, ¿de acuerdo? Bueno, malas noticias, hay otro. Porque puedo multiplicar el término con la F con el término con la F del otro lado. Entonces, si escribís eso, me quedan 5 minutos justo para dar este vértice, pues queda G cuadrado cuartos FABC FABE AB mu AC nu AD mu arriba AE nu arriba. Y aquí veo 1, 2, 3, 4 campos. Claro, 2 de este lado y 2 del otro. Eso es un acoplo de 4 gluones. Esto no lo hemos visto aún. ¿De dónde sacamos estos acoplos de 3 gluones y 4 gluones? Ya no os aburro, funcionó en el CERN-LEP, ¿no? Y ya en los 90, y se dedicó a hacer estudios de muchísima precisión de sucesos de varios chorros. Entonces ahí se comprobó que en sucesos de 4 chorros podía pasar, por ejemplo, que se viera que el vértice. Ese vértice se puede ver en un proceso que sea electrón-positrón en LEP, fotón virtual, quark, antiquark, gluón. Esos son los de 3 chorros que ya hemos visto, pero ahora puede emitir un cuarto chorro. Lo malo es que esto viene mezclado con otro montón de cosas, por ejemplo, eso, ¿vale? Entonces hay que analizarlos todos, sumar todos los diagramas de Feynman, calcular una amplitud y comparar con el experimento. Este marrón lo vemos en sucesos con un número de chorros que sea 2 más. O sea, nos vamos a sucesos de 5 chorros, pero se puede ver. Se estudia el factor de color, etc. Pues ese trabajo lo hizo LEP. Dejadme escribir el vértice de 4 gluones. Y termino. Vamos a poner color A, color B. Ah, no, tengo una transparencia más. Color C y color D
empalmados aquí, todos los momentos hacia adentro. Aquí ponemos el mu, el nu, el rho y el sigma. No me hace falta especificar los momentos porque aquí ahora mismo no aparecen derivadas. Este no es un acoplo derivativo, es un acoplo de contacto. Los cuatro gluones contactan y la intensidad de la transición que sea, de 1 a 3 o de 2 a 2, es una constante. No depende de los momentos. Así que no necesito especificarlos. Pues esto es, de nuevo, tiene que ser Bose simétrico cuando pongamos las funciones de onda exteriores. Menos i g cuadrado. Y ahora, no sé si queréis copiar esto que tenéis en cualquier libro, pero por lo menos miradlo. Tenéis combinaciones de f's y etas. Y al final todo tiene que ser simétrico. Hay tres de ellas, FAD, F, BCE, eta mu nu, eta rho sigma, menos eta mu rho, eta nu sigma. Y cierro todos los paréntesis. De nuevo, cada término es simple, dos Fs, contraídas una con la otra, para que queden cuatro índices libres para los cuatro gluones, y etas que me dicen que la polarización de este gluón se puede ir por allí o se puede ir por allí. Cada gluón puede mandarle su polarización a otro del vértice. Bueno, pues esto es la dispersión gluón-gluón a orden g cuadrado. Si tuviéramos un haz de gluones golpeando otro haz de gluones, y lo tenemos, porque en colisiones protón-protón o protón-antiprotón a muy altas energías, estamos tirando abajo X, estamos tirando del mar de Dirac. Y en ese mar hay muchos gluones. O sea que protón-protón es como colisionar dos haces de gluones. Lo que pasa es que el momento no es exactamente el que uno espera, hay una distribución de momentos, ¿no? Entonces, la dispersión gluón-gluón, para dar gluón-gluón, ¿qué vértices podemos escribir? Pues uno es este. Voy a escribir la amplitud de Feynman, desde luego no vamos a calcular esto en este curso ya. Pero también podemos escribir algo así, utilizando dos vértices de tres gluones. Este vértice es de orden g cuadrado, ese es de orden g, ese es de orden g. Y bueno, todas las combinaciones posibles. Tenéis un intercambio en canal T, y luego tenéis o sea que las amplitudes se van complicando, pero bueno, uno aplica las reglas de Feynman, hace todas las sumas de momentos, todas las sumas de color, todas las sumas de Minkowski, y al final obtiene una función de los invariantes de Mandelstam. Artillería que conocéis, ya solo queda automatizarla. Se escribe un programa que haga eso. ¿Cuál es la parte difícil? Aparte de que estos cálculos se llevan a 3 loops, y entonces ya no es sencillo ver ni qué está haciendo el programa. Pero bueno. Pues queda ver la conexión entre los quarks de Gell-Mann a bajas energías, el momento magnético, la masa, etcétera, a bajas energías, y estos quarks que describe la cromodinámica que vemos en sucesos de n chorros. Si uno tiene un quark y lo propaga una fracción de un Fermi, es prácticamente un quark libre, y se aplican los resultados de la dispersión profundamente inelástica. Golpea un fotón y parece que es un quark libre, y tenemos libertad asintótica. Y esos quarks en el lagrangiano tienen una masa muy pequeña, pero a bajas energías, esos quarks, si los quiero llevar a un Fermi o a Fermi medio, recorren todo el protón, pues un quark o un gluón tiene que propagarse por un medio lleno de quarks y de gluones, que es lo que vimos en las funciones de estructura, que había un mar lleno de quarks y gluones y antiquarks. Entonces el quark se tiene que propagar por ahí y adquiere masa al empujar el medio, adquiere inercia porque va nadando entre un montón de cosas. Y eso es esta gráfica. Estas gráficas típicamente relacionan la masa constituyente, la masa de Gell-Mann, con la masa de corriente que sale en el lagrangiano, que vemos, que podemos analizar sus piezas en los sucesos de chorros en altas energías. ¿Vale? ¿Cómo se pasa de aquí a allí? Pues esos son cálculos de Monte Carlo. Hay que reformular ese lagrangiano para ponerle un ordenador de manera invariante Gauge. Y eso se llama teoría en el retículo. Y lo estudiáis los que hagáis el máster de física teórica en la asignatura de los métodos de Monte Carlo. ¿Vale? O sea que la teoría no perturbativa en inglés es Lattice Gauge Theory, que es como estudia uno la cromodinámica a bajas energías. No se pueden usar estas reglas de Feynman porque la serie no converge. Los términos de un orden más alto son iguales que los del orden anterior. Entonces se reformula y se hace Monte Carlo. ¿Vale? Y estos puntitos de aquí son un cálculo de Monte Carlo.
Y las curvas pues son unos modelos basados en resumar diagramas de teoría de perturbaciones. Entonces con esto cierro el análisis de las interacciones fuertes.